tal? Muy buenos días. Bienvenidos otra vez a su programa Innóvate. Gilmar, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias. Con todo un gusto estar nuevamente aquí con nuestra invitada. Y bueno, pues a recordarles que aquí hablamos de innovación, de emprendimiento y tecnología. Bienvenidos. Pues continuando otra vez con las invitadas mujeres que, como platicamos la vez pasada, se habla mucho de la época de las mujeres en las empresas, pero decíamos y coincidíamos la vez pasada, es la época del talento, la época de donde las oportunidades se abren y las mujeres talentosas suben como la espuma y ocupan muchos lugares en la industria, en el emprendimiento, en el gobierno, en muchos lados. Y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a Imelda Elizalde, presidenta de Canacintra, empresaria, funcionaria pública en su momento. Y bueno que aceptaste esta invitación a venir aquí con nosotros y de verdad es un honor, te conocemos de hace mucho tiempo, hemos trabajado mucho en conjunto contigo y pues es un honor que estés aquí. Y bueno, pues sí, es una plática, una charla normal, una charla entre amigos y bueno, la idea es también que nos des consejos para toda la gente que nos escucha y que nos ve en las diferentes plataformas y bueno, en ese sentido, pues comencemos con este tema, Bella, ¿te parece? O sea, ¿cómo le recomendarías tú a las mujeres de cualquier edad que tengan este empoderamiento, que se sientan realmente seguras de sí misma, que pueden hacer todo lo que tú has logrado con todos estos perfiles que mencionó ahorita Carlos, que tú lo has hecho bastante bien? Y entonces en ese sentido, ¿qué le recomendarías a la gente? ¿Qué le recomendarías a las chicas, a las mujeres de cualquier edad? Yo creo que hoy, lo platicamos hace un momento fuera de micrófonos, las plataformas que tenemos para dar visibilidad son inmensas. Es decir, si quisiéramos hablar de cómo dimensionar la proyección de la mujer, hoy en día tenemos todas las herramientas. ¿Qué sucede? Hay que utilizarlas, ¿no? Y a mí algo que me ha seguido a lo largo de la vida es esta visión de la mujer en su capacidad de relación. Las mujeres tenemos, por antropología, una capacidad enorme en comunicación, en interrelación personal, en percepción incluso, ¿no? Y esas esferas dentro de la conformación de la mujer le dan, digamos, una facilidad para poder conectarse. Y hoy vivimos en un mundo de conectividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como mujeres? Primero, aprovechar esas plataformas. ¿Pero cómo? Con un profundo conocimiento. Es decir, las mujeres tenemos que seguirnos preparando para seguir abriendo esos espacios que hoy en día ya se dan, pero que nos hace falta. Y cuando hablamos de equilibrio en esta promoción de la mujer dentro de los espacios que toman decisiones, pues obviamente el conocimiento es clave. Y yo creo que aquí las instituciones que representamos, tanto la que me honro en presidir, que es Canacintra, como muchas otras, tenemos esa capacidad de abrir los espacios. Entonces, por un lado es eso, utilizar la tecnología que hoy tenemos, en una segunda instancia el conocimiento y en un tercero los vínculos a partir de todas las organizaciones. Las mujeres tenemos que ir a las organizaciones y creo que eso ha dado resultado y por eso hoy vemos grandes ejemplos, ¿no?, de mujeres a cargo y liderando, ¿no? Muy bien. Yo me quisiera ir todavía más atrás contigo, Mella, porque tu experiencia es muy vasta. Una mujer empresaria que tiene una idea de un emprendimiento, que es un emprendimiento muy básico, con poco capital incluso, ¿por dónde empieza? Arranca en la generación anterior a mí. Es decir, hay un fundador que fue nuestro director y presidente durante la primera etapa y él tuvo un sueño, ¿no? Y su sueño era justo eso. Y ahí voy a detenerme un momentito, Carlos, en un tema. La vocación del empresario tiene que ir mucho más allá del emprendimiento como tal. Tiene que tener una visión social incluso, ¿no? Y ahí quiero recalcar esto con mucha claridad para quienes estamos en este proceso. La visión del empresario hoy en día es una visión que tiene que tener 360 grados y que tiene que ir mucho más allá de nuestras naves industriales. Siempre utilizo esta frase. Y esa fue una visión que nosotros heredamos de nuestro fundador. Entonces yo como segunda generación asumo el reto junto con 2 de mis hermanos y atendemos esta visión en donde vamos mucho más allá de la empresa. Y ahí es en donde arranca mi inicio como profesionista y en donde me toca aprender, como todos. Es decir, el empresario y la mayoría de los procesos, en cualquiera en el que estemos, aprendemos mediante la prueba y el error. Hace 45 años que tiene la empresa fundada y yo un poco menos, evidentemente no había tantas herramientas. Entonces la prueba y el error se tenía que documentar y teníamos que buscar ayuda exterior.
Mi padre fue un gran motivador del acercamiento a la academia. Siempre estuvo del lado de asegurarse esta visión desde la academia. Nosotros en la etapa de los 80, yo todavía no estaba en la empresa, tuvimos la inserción de 3 personalidades de la academia en términos de los gases que estuvieron acompañándonos en un proceso de innovación y de patente. Esto hace 40 años, pues no era algo normal. Entonces yo creo que esa es una gran invitación y por eso he sido una amante de la vinculación y del acercamiento a la academia, porque yo lo viví. Nuestra empresa pudo detonarse a partir de que logramos generar esa patente y empezamos a abrir un nicho de mercado que no existía. Y esa es la clave. Es decir, podemos tener commodities, que son estos productos y servicios que existen y que pueden darnos una cuota de mercado. Pero el tema y el gran reto hoy en día para la mujer, para los jóvenes, para los emprendedores y para los empresarios es buscar los nichos de oportunidad en todo lo que tiene que ver con innovación. Investigación y desarrollo, sacar... Perdón, no quiero aprovechar el punto. 2 minutitos, haznos una semblanza también de tu papá, porque también es una personalidad que valdría la pena siempre escuchar su historia. Me va a encantar hablar de él, sobre todo ahora que ya partió, ¿no? Ha sido un aprendizaje enorme el vivir rodeada de esta capacidad, de esta visión, ¿no? Yo también es algo que sugiero siempre. Cuando tú quieres emprender, acércate a aquellos que tienen visión de largo plazo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te proyecta al futuro. Y a veces, en nuestra inexperiencia o nuestra incapacidad, nos cuesta un poquito más de trabajo ver esos años a futuro. Él fue un gran visionario. Él, si les resumo su vida, él fue el 7º de una familia muy numerosa y quedó huérfano a los 6 años, ¿no? Y a partir de ahí empezó una etapa dura en la lucha económica. Sin embargo, él tuvo una visión muy clara de lo que quería hacer. Estudió 3 carreras. Fue ingeniero, mecánico, fue piloto aviador y mecánico en aviación, y estudió trunca la carrera de arquitectura. En una etapa, en los 40s, en donde evidentemente no había tantas facilidades, ¿no? A partir de ahí decide volcarse a trabajar en la aviación y vino a San Luis porque él era de la Ciudad de México. Llega a San Luis, empieza con una compañía de aviones que está donde hoy está una plaza comercial muy importante, en la 57, y arranca en Alex Chalmers, que era una fábrica de aviones iniciada y que era una marca, pretendía ser una marca nacional. De ahí se lo roba Ford y se va a trabajar al Instituto de Mercadotecnia y de Proyección de Ingeniería en Ford, en México. Entonces, ahí hizo su carrera. Mi papá procede del sector automotriz. Hace una carrera extraordinaria, le toca desarrollar todo lo que fue el modelo de las distribuidoras, que hoy son las famosas agencias. A él le toca arrancar este modelo y ver todos los procesos internos, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la creación de una empresa y de un emprendimiento. Claro. Tienes que entender tus procesos, tienes que ver A, B, C y D y de qué manera se interrelacionan al interior de la empresa para obtener un producto o un servicio de calidad. Entonces arranca con ellos, se forma muchísimo en Ford y en un determinado momento de la vida, buscando el bienestar de la familia, que eso también es importante, tenemos que seguir cuidando a nuestras familias, tenemos que abocarnos en la promoción de la familia. Decide salirse de Ford, dejar el mundo corporativo y arrancar su propia empresa. Y ahí empieza. Y él empieza, él detecta necesidades concretas en los talleres automotrices que empiezan a abrirse ya con más tecnología. Entonces ya veías un taller de alineación en un lugar, veías una llantera en otro, y ahí ve una oportunidad. Entonces abre talleres automotrices y empieza a distribuir, porque dijo, de los talleres no voy a vivir, tengo que abrir otro nicho de mercado. Entonces mientras tengo un par de talleres, voy a atender necesidades de los talleres, y se trae distribuciones en rampas de alineación que pasaban de ser mecánicas a ser electrónicas, y genera su primera innovación, que fue un impulsor para la rotación de las llantas de los camiones, una patente de mi papá. Okay. De ahí decide que su nicho de mercado no está en tener un taller automotriz, sino atender las necesidades de la industria en un producto básico que lo aprendió en los talleres, que es el aire comprimido. Entonces arranca comprando su primer compresor para poder venderlo a una planta de San Luis de muchísima historia, y ahí empieza su vida como empresario en el mundo de los gases.
Y a partir de ahí viene una evolución en donde la empresa pues tuvo una oportunidad enorme de atender productos de muy diversos dentro del nicho de gases, pero también dentro del nicho de agua, hidráulico. Y después nos definimos hoy como una empresa que lo que hace es hacer una asesoría energética, porque los gases son una de las energías más importantes dentro de los procesos industriales, pero inciden muchísimo en los costos. Es decir, tu consumo eléctrico tiene muchísimo que ver con el costo de tu producto. Entonces nosotros decidimos especializarnos para ayudar a las empresas en 2 temas. Uno es sostenibilidad, es decir, cómo te hago que no desgastes el medio ambiente con el consumo eléctrico y evidentemente consumas menos. Y eso tiene un impacto en el costo. Entonces hoy en día la empresa con 45 años tuvo este impacto de mi padre. Y bueno, somos 3 hermanos que estamos tratando de ver como empresarios esa misma visión y de trasladarla, siempre cuidando al factor humano. Óyeme, ya, a ver, seguimos con la historia, ¿no? Muy interesante. El ser emprendedor no es sencillo. Conlleva muchas dificultades, conlleva muchos esfuerzos, muchos sacrificios como emprendedor. Pero ¿y la familia? Creo que nunca hemos tocado ese tema de la familia porque realmente el emprendedor tiene su mente con esta visión a largo plazo, con este ímpetu de que su negocio salga, pero a veces la familia también sufre, también lleva una consecuencia y creo que es importante la gente que nos está escuchando y que quiere emprender un negocio, que a lo mejor ya tiene familia, pues no está tan sencillo porque es tiempo que le tienes que dedicar al negocio y que se lo puedes quitar a la familia. Y la familia, ¿cómo lo vio a tu papá desde ese punto de vista? Pues sí, mi papi, ¿dónde está? Exacto. Fue una asociación muy interesante con mi madre, y eso yo lo hablo siempre. Es decir, cuando tienes una pareja, quien sea, parte de tu desarrollo profesional tiene que ver con esta combinación de diálogo y de equilibrio, ¿ok? Entonces siempre hubo un muy buen acuerdo entre ellos. Mi madre asumió roles incluso de administración, por ejemplo, cuando tenía 6 hijos. Y en esa dinámica, pues nos involucra a nosotros, ¿no? Porque entonces, como bien lo dices, cuando arrancas una empresa, eres el cobrador, eres el que entrega, eres el que se va a frontera a importar el equipo y eres el que te vas con la Secretaría de Hacienda a definir tus impuestos, ¿no? Entonces, creo que esto resume muy bien lo que es un emprendedor. Y entonces, cuando tú tienes un equilibrio en tu parte dinámica en la familia, creo que eso logra balancear. Hay un desgaste, por supuesto. Es decir, tienes que estar consciente y tienes que hacer consciente a tu equipo de los tiempos y de los momentos de calidad. Y eso lo cuidó muchísimo mi papá. O sea, mi padre fue alguien que procuraba comer siempre en casa. Porque antes se podía, ¿no? Claro. Hoy es prácticamente imposible. Pero antes podías desplazarte, pero tenías que invertir 40 minutos en venir a zona industrial a comer. Uh-huh. Y eso para nosotros fue una vitalidad como hijos. Es decir, teníamos un momento y un espacio de calidad. No era mucho, pero siempre atento a cada uno de nosotros y un rebote, en este feedback, ¿no? Hacia dónde vas, qué quieres, qué haces, ¿no? El equilibrio de mi mamá, evidentemente. Y yo creo que un rector en nuestra vida fue la consistencia en la ética de mi papá y de mi mamá. Es decir, yo siempre hablo de un término que él usaba. Como seres humanos tenemos que ser verticales. Verticales. Quienes nos perciban tienen que percibir todo. No nada más nuestras capacidades que son obvias, no nada más lo que se ve desde el exterior, sino tenemos que ser capaces de trasladar a los demás nuestro esquema de valores. Y eso construye sociedades. Eso es lo que construye sociedades. La derrama económica es importantísima. Las empresas, la innovación, todo esto evidentemente es importante. Pero cuando tú tienes eso y te falta la contraparte de un equilibrio en tu parte emocional, la familia, y un equilibrio en tu parte de tu estructura de valores, obviamente todo esto puede despedazarse en un segundo, ¿no? Y eso creo que fue uno de los grandes legados. Y yo, ¿cómo invitaría a la comunidad que nos escucha a que se replanteen en su equilibrio emocional alrededor, en sus familias, cómo están haciendo las cosas? Porque el diálogo viéndote a los ojos, el diálogo sentándote a comer y a convivir, permite reenfocar, sanar y continuar. Y cuando tú te sientes apoyado y en equilibrio, las cosas son más sencillas. Mencionaste un tema muy, muy importante, creo yo, en el tema de emprendimiento, en el tema de negocios, que son los valores. Hemos visto mucho cómo se han perdido
¿qué aconsejarías a toda la gente? ¿Qué valores son los que tienen que cuidar mucho, que tienen que ellos pues tener muy arraigados para ser considerados una persona como tú? Una persona de valores, una persona recta, una persona íntegra. ¿Qué valores le aconsejarías que tuviera y que cuidara siempre y en todo momento? Yo creo que el primero obviamente es la honestidad. La honestidad es la plataforma para mí que abre todo lo demás, ¿no? Cuando tú hablas de forma honesta, cuando tú actúas de forma honesta, cuando tú, digamos, diriges tus pasos y tus conductas a través de una sinceridad plena hacia ti, porque puedes engañar a todo mundo, a ti nunca, a ti nunca. Entonces, el tema es ese. Cuando tú encuentras este balance entre tu congruencia de lo que piensas y lo que haces, viene este equilibrio, ¿no? Para mí, el tema de la honestidad es el primero. El tema de la ética, que la ética abarca muchísimas cosas, porque la ética tiene mucho que ver con la manera como te interrelacionas. Es decir, es la honestidad aplicada a la acción, ¿no? La ética. Y eso creo que es importantísimo, el conducirte siempre con esa verdad, ¿no? Y yo creo que otros grandes valores de nuestra sociedad es justamente la congruencia, porque tiene que ver con las otras dos. Cuando tú hablas con honestidad hacia ti mismo, vas a poder trasladarla. Cuando tú utilizas esto como una honestidad en tu manera de actuar, evidentemente también, pero eso te lleva a ser congruente. Y la congruencia habla de decisiones. Es decir, cuando tú asumes estos valores y los quieres llevar a la práctica, tienes que ser congruente. Y a veces la congruencia impacta muchísimo en las decisiones. Y yo les voy a poner un ejemplo muy breve. Hay muchas empresas a quienes podemos visualizar con esta congruencia y son las que han perdurado. Y yo hablaría de muchas, de alemanas, de japonesas, incluso de mexicanas, que se han trasladado a lo largo de los tiempos y que han permanecido por eso, por su profunda cercanía y apego a sus valores, ¿no? En nuestro caso, yo les puedo decir que nosotros llegamos a rechazar licitaciones, por ejemplo, con el sector privado y público, a pesar de haberlas ganado, porque o no correspondía la oferta con lo que ellos nos solicitaban, o porque sabíamos que cualquier recurso que tú recibes, sea de un particular o de un público, es una responsabilidad. Claro. Es correcto. Es una responsabilidad. Desde ahí viene el sentido ético. Entonces nosotros, cuando veíamos que no había consistencia con los valores de la empresa, no pasaba nada si perdías un negocio millonario. ¿Por qué? Porque la ética y la responsabilidad te iban a acompañar a lo largo de la historia. Y eso creo que es lo que nos ha permitido permanecer. Evidentemente, no somos perfectos. Entonces, también tienes que asumir tus errores y reconducir tu camino, ¿no? Y lo hablo en el sentido de la empresa y lo hablo en el sentido personal también. Es decir, hay manera de corregir, pero el tema de los valores te da esa permanencia a lo largo de la vida y creo que es algo que no podemos descuidar y que en México tenemos que seguirlo trabajando. San Luis. San Luis. En San Luis. Hablemos de San Luis, exactamente. Dos puntos muy específicos que yo quisiera preguntarte, Maya. Uno, vemos muchos perfiles de mujeres, de hombres empresarios el día de hoy. Tú tienes uno muy específico en cuanto a la comunicación, pero hoy diriges la empresa. Todo lo que aprendiste a través de eso, ¿cómo fue? Y el segundo, el camino, perteneces a una generación de mujeres donde la visión de la mujer líder era todavía algo complejo, pero hoy esa generación ha saltado a ser verdaderas lideresas de muchos ámbitos. Ese camino, ¿qué tan complejo ha sido? Definitivo. O sea, el dirigir la empresa, por supuesto que tiene mucho que ver con esta capacidad, y yo siempre hablo de algo. Tú tienes que tener un balance como líder en la empresa entre dos sentidos. Uno, lo que tiene que ver con la productividad, con esta relación con los materiales y con los procesos. Entonces, ahí tienes que tener muchos ojos ahí. Pero de nada sirve que tengas esto controlado si tu factor humano no tiene este mismo nivel de calidad. Okay. Entonces, para mí, el éxito en un liderazgo es justamente cómo desarrollas liderazgo. Okay. No hay manera de que tú seas un real y auténtico líder si no estás enfocado en desarrollar liderazgo. Por supuesto. Y el liderazgo no se pide. Es más, a veces ni lo queremos, ¿no? A veces preferiríamos no. Sin embargo, pues hay ciertas capacidades, ciertos dones que te han sido dados, que tienes la obligación de desarrollar y de crecer, y que tienes la obligación de regresarlos.
Y yo creo que ese es el punto de las mujeres. Y responde un poco a tu segunda pregunta. ¿Cómo le han hecho las mujeres? ¿Cómo han encontrado estos huecos? Pues por eso. Porque hemos visto la capacidad que tenemos de desarrollarnos como líderes y de formar otros líderes. Ahí está la clave. Y líderes que puedan incluso llegar a distancias mucho más lejanas que las que nosotros hemos podido alcanzar. Y por eso las vemos hoy en el entorno, ¿no? Habemos unas menos, hay unas más, y es increíble verlo porque en todos los ámbitos, Carlos. Claro. Pero un gran ejemplo, Mella. La verdad es que lo has hecho muy bien y es muy admirable la forma en que lo has ido conociendo. Oye, Mella. Gracias. Tú eres la segunda presidenta de Canacintra San Luis Potosí. Y al final de cuentas es un liderazgo que a lo mejor no es una empresa, pero sí es una organización muy importante. ¿Cómo transmites estos valores? ¿Cómo transmites este liderazgo? ¿Cómo empoderas a las empresas que están asociadas dentro del organismo? Pues a que cumplan con estos valores, a que sean íntegras, a que sean éticas, a que adopten todo esto que tú nos estás diciendo. Yo creo que definitivamente, y lo platicamos hace un momento, el network, es decir, el poder interrelacionarnos y intercambiar experiencias. Las empresas están formadas por seres humanos, Guillermo. Correcto. Entonces, ¿a quién tenemos que trabajar para que eso se derrame? Al ser humano. Yo siempre me considero una mujer humanista, más que tecnócrata, más que financiera, más que todas las etiquetas que te pueden poner. Yo realmente soy un humanista. O sea, soy enamorada del ser humano. Y me parece que todos los seres humanos merecemos la posibilidad de detonar crecimiento en nosotros y en los demás. No siempre tenemos el entorno favorable. Y ahí es en donde hay que trabajar. Y yo creo que ese es mi enfoque en Canacintra. ¿Cómo llevo esta visión de liderazgo a los líderes? De muchos aprendo. Esa es la realidad, ¿eh? En la presidencia te puedo decir que yo soy la primera aprendiz, ¿no? Sin embargo, puedes contagiar. Me parece que la energía, la pasión con la que hacer las cosas, el enfoque atrae. Y yo creo que ese ha sido uno de mis grandes retos al momento de asumir la presidencia. ¿De qué manera contagio? ¿De qué manera me acerco? ¿De qué manera dialogo? Y evidentemente tengo la misión de hacerlo a través del liderazgo empresarial, por supuesto, pero es un ir y venir. Yo te puedo decir que aprendo más de lo que yo puedo. Yo lo que sí aseguro es contagiar la misma pasión que le imprimo a los demás, a cada uno de los que se acercan, y por eso Canacintra puede volver a esa solidez en el núcleo de valores a lo largo y ancho de la industria de la transformación. ¿Cómo nos allegamos? Hay millones de recursos. La institución como tal, la Universidad Autónoma, tiene una enorme cantidad de recursos y lo hemos hecho. Es decir, pláticas, vamos a tener una la próxima semana, en el TEC de Monterrey. Todas las instituciones alrededor tienen mucha oferta que darnos. No estamos inventando el hilo negro. El tema es cómo lo socializamos. Y yo creo que mi gran reto como presidente es eso, buscar el mecanismo adecuado para socializarlo de acuerdo al público. Porque hay empresas, hay emprendedores y hay sociedad en general. Y en los tres niveles tenemos que hacerlo. Canacintra ha sido siempre un foco de innovación, vamos a decirlo de esta manera. En algún momento formamos parte de la mesa de innovación que había muy interesante en Canacintra. Y en aquel entonces, voy a obviar el nombre del presidente que estaba, que es gran amigo de Además, nosotros. Íbamos a la sala de presidentes de Canacintra donde están todos los cuadros y un día le pregunté, si pudieras, de aquí para atrás, de los que tú quieres opinar, describir sus presidencias con una palabra, ¿cuál sería? Y me contestó. Sí. Pero ahora yo te lo pregunto a ti. Con una palabra, y lo voy a decir así, literalmente, ¿no? La Canacintra de Mella, ¿cómo es? Apasionada. Excelente palabra. Apasionada. Eso lo voy a escribir también de otra manera. Integradora. Yo soy parte de su consejo. Tengo el honor. Y de verdad que para mí ha sido muy interesante ver cómo estás integrando a toda la gente de la Cámara y cómo realmente está haciendo esta sinergia entre cada una de las organizaciones que las formamos. Para mí ha sido muy, muy satisfactorio ver cómo toma en cuenta a toda la gente. Entonces, te voy a cambiar la palabra. Yo diría, sí, con pasión, con mucha pasión, pero de una manera que integra a todo el mundo y los hace sentir necesarios. Excelente. Así es. Y yo lo aprendí de dos grandes vinculadores, a los cuales tengo sentado enfrente. Muchas gracias. Gracias, La vinculación se logra así. Es un acuerdo, es una suma de voluntades. Y en este momento, en San Luis y en nuestro país, tenemos que dejar de vernos como organizaciones independientes. Es decir, tenemos una fortaleza en nosotras mismas, claro, por supuesto. Canacintra tiene una fortaleza en sí misma, pero la manera de potenciar esa fortaleza sí y solo sí va a darse
cuando logremos vincular a todos los actores y cuando dejemos protagonismos incómodos o lucecitas que no aportan, ¿ok? El tema es trabajar, ese es el tema. A ver, amplíanos eso. ¿Por qué los emprendedores, los transformadores, deben de acercarse a Canacintra? Justamente por eso, porque queremos ser un vínculo. ¿Qué gana? Yo tengo una pequeña empresa y digo, me voy a asociar a la Cámara. ¿Qué es lo que voy a ganar? Y considera las pequeñas empresas, a lo mejor no una empresa transnacional, grandota, a una empresa chiquita. ¿Qué le ayudaría a estar en Canacintra? ¿Cómo lo motivarías a seguir en Canacintra? Primero, que se asocie y después que siga. Es la vinculación. La vinculación, que hoy se conoce con el término de networking, ¿no? Es exactamente Las relaciones. Tú vas a aprender a relacionarte con grandes y pequeños, vas a encontrar sinergias que no necesariamente tienen que ver con tu proceso o con tu producto, porque a lo mejor tienen que ver con tu factor humano. Que vas a interrelacionarte con personas que tienen un conocimiento distinto al tuyo, no mejor y no peor. Eso es importantísimo. Es decir, yo estar sentado hoy aquí, a lo mejor tenemos una visión de vida completamente diferente, pero esto ya me aportó, ya me hizo una mejor persona. Creo que eso es importantísimo. Hay actividades inmensas y además la posibilidad de exponer tu propio emprendimiento o tu propia idea ante un público diverso que te va a rebotar, ¿no? Y eso es un poco lo que estoy moviendo en los hilos de la Cámara. Tratar de que tengamos actividades en donde se fomente esta interrelación. Antes hablábamos mucho de los sectores y si yo estoy en este nicho. No. Hoy en día el mundo es global. Es decir, el que tiene un negocio de transformación de cajas de cartón y el que tiene una maderería o el que tiene un circuito o el que hace paneles, tienen puntos de transición entre ellos. La transversalidad de los procesos se da. Y entonces ahí es donde viene el enriquecimiento. Y por eso, y siempre lo digo, y es algo que lo he mencionado muchas veces, la globalización nos obligó a abrir los ojos. ¿Cómo capitalizamos esa globalización? En el intercambio de ideas, en una multiculturalidad y en una multisectorialidad de pensamiento, ¿no? Y eso es lo que pretendo con Canacintra. Oye, Mella, estamos hablando del tema empresarial, estamos hablando del tema de los asociados. ¿Y la sociedad cómo ve a Canacintra? ¿Cómo quieres que vean a Canacintra de Mella, como bien lo dijo ahorita Carlos, la sociedad en general? Canacintra tiene una historia extraordinaria. Tengo predecesores que hicieron San Luis. Claro. Literal. Y además que les tengo que agradecer el honor de que hoy yo la presida, ¿no? Entonces es un aprendizaje hacia atrás. Pero la sociedad, ¿cómo se involucra? ¿Cómo queremos que perciba Canacintra? Gilmar, es una maravillosa pregunta. La mayoría de las personas perciben a los organismos como estructuras inmóviles, como edificios hermosos, porque lo tenemos, y como una serie de consejos, un equipo de consejo, un grupo de consejeros, pues que toma decisiones al interior, ¿no? Sí, hay mucho de ello y gracias a esas decisiones vemos lo que se ha logrado, ¿no? Claro. Pero el tema ahorita es cómo Canacintra sale y cómo involucra a su gremio, que es el sector de transformación, en los grandes temas sociales. Y ahí la idea es que nos vean como un vehículo. Es decir, el transformador derrama economía, pero una economía derramada sin una visión social no sirve. Hay que llevar a nuestro sector de transformación con una profundísima derrama económica. Tenemos que ver cómo las empresas generan más dólares por cada producto producido o más pesos por cada producto producido. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué herramientas necesitan? Pero para que ese recurso se quede en una potencia a nuestra comunidad social. Y ahí la sociedad tiene también que acercarse a los organismos. Tiene que aprender lo que somos, lo que hacemos, cómo gestionamos, qué vínculos hacemos, en dónde estamos insertos, en cuáles sillas participamos, porque participamos en muchas áreas de la sociedad que inciden en agua, que inciden en energía, que inciden en el medio ambiente, que inciden en sostenibilidad. Entonces, la sociedad tiene que conocerlo y esa es mi gran tarea. Eso es algo que dices muy cierto, que muchas veces pensamos la Canacintra y es un organismo, solamente ve el tema empresarial, pero realmente, como bien lo dices tú, están inmersos en muchos otros organismos donde tienen voz y voto y que dan su opinión. Y al final de cuentas es una opinión muy, muy importante, que pues, esto podría ser para cualquier persona que haga un emprendimiento, que le vaya muy bien y que esté participando en estas decisiones en lo que tú quieras, una derrama económica o una decisión hasta del agua, por ejemplo. Aquí en San Luis Potosí hay gente que está participando de la Canacintra dentro de las comisiones del agua, que es un tema muy importante en este momento aquí en San Luis Potosí y que a final de cuentas
ellos tienen voz y voto y participan de una manera muy activa y de una manera muy importante con un beneficio hacia la sociedad. Totalmente. El impacto tiene que acabar ahí. Yo no quiero que nos brinquemos la parte de tu trabajo de impulso social y de identidad a San Luis. Pero antes de que pasemos para allá, yo te quiero preguntar, los jóvenes, las jóvenes, ¿dónde caben en Canacintra? Bueno, el tema transicional es emergente. Yo siempre digo, es un tema emergente en los organismos. Tenemos que generar y desarrollar a los jóvenes, a las futuras generaciones, para que asuman este liderazgo en un profundo conocimiento y en una profunda interacción. ¿Cómo les ayudamos, Carlos? Respondiendo a tu pregunta, tenemos que diseñar un esquema de comunicación en donde podamos empatar el diálogo de un expertise como lo tenemos en todos los sectores industriales, Okay. y cómo podemos acercar esa visión de los jóvenes y dialogar. A mí me parece que el gran tema hoy en día entre los jóvenes y los que ya no estamos tanto o queremos sentirnos jóvenes es cómo dialogamos. Y Canacintra tiene un reto enorme ahí. Es decir, la transición hacia las nuevas generaciones se tiene que dar ya. Tenemos que lograrla. Y esa transición solo se va a dar si aprendemos a dialogar. ¿Cómo lo estamos haciendo en Canacintra? Estamos proyectando diversas actividades muy simples, que son actividades de network, en donde vamos a invitar a actores que están ya en una etapa de desarrollo grande, que tienen expertise en ciertas áreas y que están interesados en compartir ese conocimiento. Y pueden ser académicos, pueden ser investigadores, pueden ser empresarios, por supuesto, o pueden ser actores en nuestros sectores gubernamentales, porque en todos lados se necesitan jóvenes. Claro. Y la idea es acercarlos y tener unas mesas de trabajo de una forma muy dinámica, muy experiencial, es decir, en donde vivamos la experiencia del que está ahí, pero que yo también me puedo enfrentar y hablar de mi propia experiencia, y que estos círculos de interacción empiecen a generar ideas. Y estamos desarrollando ya un área que incluso le he platicado ya con uno de los que está aquí, que es justamente el tema de las mujeres también, las mujeres jóvenes, ¿no? Y queremos también hacer ahí un impulso a través del liderazgo femenino que existe ya, bueno. para lograr este embate, ¿no? Yo siempre he dicho que el tema es poder soltar nuestras preguntas como jóvenes y recoger información, pero a la vez también dejar que los adultos pregunten, que los mayores pregunten, porque tenemos muchas dudas sobre cómo dirigir y cómo extraer todo ese conocimiento maravilloso y esa iniciativa que tiene la juventud, ¿no? También nosotros tenemos preguntas para ellos. Entonces yo creo que este intercambio es lo que tenemos que provocar, y gracias a Dios tenemos instalaciones increíbles para hacerlo. Entonces les estaremos anunciando. Vamos a tener por lo menos este año 3 eventos en donde estaremos haciendo, yo lo voy a llamar el kickboxing. Es decir, vamos a echar una reta con un experto en cierta materia que nos lleve a que los jóvenes explayen todo lo que conocen sobre el tema y también nos permitan preguntarles a los jóvenes. Yo creo que esa es un poco la dinámica. Pues yo creo que te invitaremos para que nos des las primicias de todo lo que sucede ahí, y por supuesto también que promociones estos eventos y que la gente sepa, ¿no?, dónde se tiene que comunicar y cómo lo tiene que hacer y cómo se puede inscribir. Y en ese sentido, Mella, ¿qué tipo de negocios puede entrar a Canacintra? ¿Cualquiera? Excelente pregunta, mi querido Gilmar. La Cámara, cuando se funda, tenía una misión muy concreta enfocada a desarrollar todo el impacto en la industria de la transformación, ¿ok? Que quiere decir todo lo que tenía un proceso que transformaba materia prima en un producto que había en la Cámara. Hoy en día nos hemos dado cuenta que no necesariamente el impacto tiene que ser solo en ese sector. Hay otros organismos alrededor de Canacintra muy importantes con un gran impacto que atienden otros sectores. Sin embargo, el proceso de la transformación incide en todos. Y ahí es en donde la virtud de Canacintra ha sido abrirse. Hoy tenemos afiliados en la Cámara que tienen que ver con aseguranza, que tienen que ver con logística, que tienen que ver con innovación y desarrollo, con tecnología, con sistemas. O sea, no necesariamente es fabricar una botella de agua y llevarla a un proceso y entonces eres socio de la Cámara. No. Es decir, quienes atienden un servicio que favorece este proceso de producción tienen cabida. Y eso es lo que contribuye a que nuestra Cámara se fortalezca. Entonces, hoy en día la Cámara está abierta. Cualquier persona que quiera vincularse con el sector de transformación de forma directa puede asociarse con nosotros y obviamente entrar a ser parte del equipo que estamos impulsando. Oye, Mella, y
viene toda esta, ¿cómo lo llamaremos, Gilmar? Post-industria 4.0, que nunca acabó de llegar y llegó y se fue y no sé cómo definirlo realmente, pero pues llegó esta parte de la inteligencia artificial y está sobrepasando muchas cosas. Creo que todavía falta mucho, pero va a ser algo que va a cambiar por completo la industria y la producción. Las empresas potosinas, ¿tú cómo percibes la preparación y la adaptación hacia esto? Me parece que hay sectores bastante avanzados. O sea, hay sectores que están, obviamente, por su naturaleza, adoptando todo lo que viene hoy en día en términos de inteligencia artificial y que evidentemente están muy relacionados con Industria 4.0, ¿no? Sin embargo, vuelvo nuevamente a este enfoque de la Cámara en mi gestión, que son las pymes. Ahí hay una enorme área de oportunidad. O sea, hay pymes que han salido adelante sin recursos, sin mecanismos, sin herramientas, y lo han hecho. Imagínate que les llevamos estas capacidades que existen, ¿hasta dónde las podríamos llevar? ¿No? ¿Cómo podríamos globalizar? ¿Y cómo podríamos convertir a México de ser un productor de maquila o de subprocesos a ser realmente un innovador? Donde podríamos estar registrando patentes, nuevos procesos, etcétera. Ese es el gran reto con las pymes. Y habemos en San Luis muchas pymes, y me considero parte de ellas, que tenemos ya una plataforma para desarrollarnos. Y a veces nos faltan solo ciertos elementos. Ahí es donde los organismos no debemos de perder el foco. Ese debe ser nuestro enfoque. Esa es la vocación de los organismos. ¿Cómo llevo a estas pymes a un sector tan demandante como puede ser hoy lo que supera ya el 4.0 y que tiene que ver mucho con inteligencia artificial, a que se adopte, a que se lleve a la práctica? Y ahí los jóvenes tienen una gran área de oportunidad. Es decir, los jóvenes podrían involucrarse en ello, porque ellos nacieron en la tecnología. Nosotros no, nosotros tenemos que aprenderla. Y eso nos pone una barrera. Hay un proceso mental complicado. Tenemos como la pequeña bardita que tenemos que estar saltando, ¿no? Yo siempre digo, para mí la tecnología es, viene, brinco, y lo logré, ¿no? Pero no está inserto en mi ADN. Lo tengo que adoptar. Lo tenemos que hacer, lo hago. Los jóvenes no. Los jóvenes la tienen en su ADN. Entonces, si nosotros logramos exponenciar eso en este nicho de las pymes, les aseguro que tendríamos un impacto muy positivo en la derrama económica de San Luis. Oye, ya, ¿tú entiendes cómo está el ambiente actual, económico, político? ¿Cómo ves estos nuevos emprendedores? Y voy a decir emprendedores sin decir edad, porque la pasada decíamos que no hay edad para emprender, ¿verdad? No hay edad. Y en ese sentido, ¿qué retos ves tú en este ambiente tan cambiante, sociopolítico, económico? ¿Qué retos ves hacia los nuevos emprendedores? ¿Qué obstáculos? Y en esos obstáculos, ¿qué cosas buenas ves que podrían ellos saltar y que podrían ayudarlos con su emprendimiento? Yo creo que el gran reto es romper estructuras. Okay. El gran reto de los jóvenes es que nos quiten las estructuras que hoy nos pesan. A ver, amplíalo. Claro. Cuando tú llegas a un organismo, el organismo tiene un modelo de trabajo y de una metodología para hacer las cosas que tiene 82 años. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Cambiarlo. Así no se hace. Tengo una mejor idea. Esa es la clave. Y en un tema como el que estamos viviendo ahorita, de tanta diversidad, sobre todo en el entorno económico-político, yo creo que los jóvenes tienen que prepararse para elevar el nivel de diálogo. ¿Ok? ¿Por qué? Hay temas transversales que se tienen que resolver en acuerdo. No importa tu color, no importa tu filosofía, no importa nada de lo que traigas en tu background. Es un tema que transita en toda la sociedad. Colores, no me lo voy a centrar, político, ¿verdad? Políticos, claro, o de ideología. O de ideología. Ideología, claro. O sea, es decir, podemos dejar el político sí, pero el político es transicional, más bien ideología. Tu ideología. Tu ideología tiene un sentido para ti, pero hay temas transversales que superan esa ideología. Entonces, los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Prepararse para que elevemos el nivel de diálogo, que no lo basemos en nuestra ideología y que no lo basemos, pues sí, en nuestra línea política o en el grupo al que pertenezco. Yo pertenezco a Canacintra, pero el tema del agua es un tema transversal. Es correcto, exacto.
O sea, le atañe a Canaco, pero le atañe a Pozos y le atañe a Villa de Arriaga. Da lo mismo. Y le atañe al gobierno federal y le atañe al gobierno municipal. Bueno, ahorita es un problema mundial, ni siquiera es de aquí. Totalmente. Le atañe a China y le atañe a Estados Unidos. Da igual. Pueden estar como estén ellos dos. Es un problema transversal. Y ahí, si los jóvenes encuentran esta capacidad de mejorar su diálogo para llevar propuestas que salgan de este nicho, digamos, político-económico etiquetado y llevemos esos grandes temas a una transición de decisiones puntuales entre los sectores, eso va a generar un cambio. Y ahí ese es el gran reto de los jóvenes. Porque los jóvenes están en su nicho. Tienen que elevar su visión y ver cuáles son esos temas transversales, y ahí vienen propuestas interesantísimas y podrían venir muchas más. El futuro en estos temas como el agua, la seguridad, muchos otros macrotemas, infraestructura, nos alcanzó. migración. Lo que veíamos hace 20 años como a lo mejor pasa esto y se decía que iba a haber grandes problemas, pero el agua lo veíamos muy lejos. Ya nos alcanzó. ¿Tú cómo ves los siguientes? Vamos a futurear un poquito, Gilma. Sí, claro, de eso se trata. ¿Cómo ves los siguientes 20 años en dos temas muy específicos? La industria potosina y la Cámara. ¿Qué piensas tú dónde ves tú a la industria potosina? Prefiero de empresarios potosinos porque tenemos la fortuna de tener muchas transnacionales que contribuyen muchísimo aquí, pero las que se van a quedar siempre, esperamos, son las locales y la Cámara. ¿Cómo la ves dentro de los próximos 20 años a las dos sectores? Yo creo que el gran reto son los próximos 5. Es decir, Bien. En estos próximos 5 años vamos a sembrar, a cimentar y a fortalecer lo que viene para los próximos 50, 100 años. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de inflexión. Claro. Los puntos de inflexión marcan la ruta en toda la historia de la sociedad. Hay un punto de inflexión y la manera como tú reacciones a ese punto de inflexión te va a dar vida. ¿Inflexión te refieres a de no retorno? No retorno. Exacto. No retorno. Ahorita estamos en un punto de no retorno. Y podemos hablar del tema que me digas, de agua, podemos hablar del tema de aranceles, podemos hablar del tema de la interacción geopolítica, de la migración, del tema que llevemos a la mesa. Estamos en un punto de inflexión. De la educación, de la transición entre poderes, de lo que me digas. Hoy es un punto de inflexión. Y en cada uno de esos temas, este punto de inflexión nos da, sí, evidentemente, una dinámica de problemas a resolver, pero también desafíos. Y yo me gusta hablar de desafíos porque lo hablo en positivo. Si nosotros este punto de inflexión lo planteamos en las empresas como una posibilidad de prepararnos, de salir de nuestra zona de confort. Sí, yo hago hace 6 años este producto y me encanta. Bueno, ¿cómo lo puedes hacer mejor? Enfréntate a ti. Sal, busca apoyo. Las cámaras, aquí está la Canacintra y están todas las demás, todos los organismos, porque no hay que eliminar a ninguno, cada uno tiene una función. Y salgo, me acerco, rompo este equilibrio que tengo hoy, salgo de mi zona de confort. En ese momento, ese punto de inflexión se convierte en una oportunidad. Y ahí es en donde tenemos que tener el foco. Entonces, la industria potosina tiene ese reto. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Querétaro, lo que hizo Aguascalientes en su momento, lo que está haciendo y sigue haciendo Bajío. Es una constante. Entonces, ahí ese es el reto. Y Canacintra, en ese sentido, el gran reto de Canacintra, en estos próximos, no te diría 5, yo te diría, en los próximos 3 años, es ser esta plataforma, es ser un facilitador. Si vemos a los organismos como facilitadores y no como cotos de poder, en ese momento estamos inyectando una dinámica diferente a nuestro gremio y en ese momento lo hacemos crecer. Oye, Carlos, ha sido súper interesante esta plática, ya casi nos acaba el tiempo. Yo tengo una pregunta que siempre, pues me ha llamado la atención. Yo trabajé mucho tiempo en la industria, pero tu industria, tu planta, tu nicho, pues es una empresa familiar. Y no es lo mismo trabajar con familia que trabajar con gente que llegas a y Sí, con alguien que puede ser prescindible, vamos a decirlo de una manera más Entonces, ¿qué problemáticas, qué retos tiene trabajar con tu familia que por más que te peleas no lo puedes correr? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué recomendaciones le darías a la gente? Porque normalmente empezamos un negocio con la familia, ¿no? Que es donde empezamos el nicho y de ahí, bueno, extendemos. Pero, ¿cómo conllevas esa relación familiar con esa relación empresarial? Yo creo que es una pregunta interesantísima y hay todos los temas habidos y por haber en torno a las empresas familiares. Los hemos leído y estudiado y la dinámica definitivamente tiene que estar marcada desde inicio. ¿Okay? Cuando nosotros nos empezamos a incorporar a la empresa por un llamado de mi papá, porque finalmente él nos llamaba,
que fue mi caso. O sea, yo estaba ya completamente fuera de la empresa, había estado y luego me fui y regresé, ¿no? Tienes que establecer muy claramente los roles y tienes que saber diferenciar que esto es una entidad productiva en donde las decisiones familiares no intervienen. ¿Ok? Y eso hace que marques una diferencia. No se alcanza fácilmente. Es decir, yo entré a trabajar con mi hermana y teníamos el escritorio pegado. Entonces, entre que nos íbamos de parranda porque queríamos salir y entre que teníamos que entregar una cotización o atender un problema de un ingeniero, pues era un conflicto, ¿no? Claro. Porque te vas tú, me voy yo, no, yo tenía la salida primero, no, yo había dicho que me iba de vacaciones. A ver, esto es una organización independiente a nuestras actividades personales y de relación. Eso uno. Dos, tienes que elevar tu nivel de discurso, y lo decía hace un momento, en donde las decisiones no se toman con el estómago. No se toman porque me caíste bien y ayer estuve feliz contigo, porque me cae perfecto tu esposo, o no me cae perfecto tu esposo, porque por las decisiones que sean, por tus capacidades. Y lo último que viene a tono con las capacidades es saber en dónde debes de estar, cuál es tu papel, y si hay un papel para ti en la empresa. En un principio las empresas nacen con lo que hay, ¿no? Entonces con mis incapacidades y las de mis hermanos esto tuvo que seguir adelante, pero llega un momento en donde te tienes que plantear, ¿soy yo la indicada para estar aquí? ¿O es mejor que me salga el juego? Qué interesante. Yo creo que hasta deberíamos de hacer otro programa específicamente con el tema de empresas familiares, Gilmar, y por supuesto, si nos acompañas sería... Me va a encantar. Increíble. Oye, para cerrar, porque tenemos un minutito nada más, has sido una gran promotora de la entidad local. En un minutito, ¿cuál es la importancia de seguir promoviendo la entidad local? A mí me parece que el tema es que San Luis ha tenido un desarrollo importantísimo a lo largo de la historia, pero no ha potenciado todas sus capacidades. Entonces tenemos primero que hablar bien de San Luis. Estemos como estemos. Es nuestra casa. Yo nunca hablo mal de mi casa, aunque esté despintada la puerta. Eso es bien importante. Tenemos que comunicar esta capacidad que tenemos, ¿no? Y hay que conocer San Luis, hay que conocerlo, los que vivimos en la capital, tenemos que conocer las realidades más allá de los límites geográficos de San Luis Potosí capital, ¿no? Porque eso nos permite entonces ver potenciales, ¿no? Y creo que esto es, esta promoción de San Luis hoy está en un momento de inflexión, en un momento clave, no por su ubicación geográfica, sino por nuestras capacidades intelectuales. Hay una gran capacidad. Yo soy una enamorada de conocer a los potosinos que están haciendo algo por San Luis. Ustedes son una muestra de ello. Y ustedes han detonado en el sector, sobre todo académico y en la vinculación, enormes retos y enormes proyectos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo Mella? ¿Qué está haciendo Canacintra? ¿Qué está haciendo los otros organismos? ¿Qué hace la Universidad Autónoma? ¿Qué fortalezas tenemos en el sector de investigación? ¿Qué empresas hay aquí? Esa transversalidad de conocimiento es la que debemos de promover y yo creo que para San Luis viene en una época extraordinaria. Y yo al menos le sigo apostando. Bueno, Carlos, creo que fue muy interesante. Muchas gracias por ese cierre, Mella. Y pues nos despedimos entonces. Nos despedimos. Es un placer y un honor haber estado con dos personas que no nada más reconozco su trayectoria, sino que admiro profundamente y quiero profundamente. Muchas gracias igualmente. Imelda, gran comunicadora, gran presidenta de Canacintra, te deseamos lo mejor y esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. Tenemos varios temas pendientes. Excelente. Un abrazo. Gracias. A los dos. Agradecerle a toda la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, pues que nos sigan sintonizando y que sigan escuchando este programa donde les traemos temas tan interesantes en innovación, tecnología y todo el conocimiento que se genera aquí en San Luis Potosí. Muchas gracias.